Una enfermera es humillada por un millonario en el hospital, pero cuando éste sufre un accidente y queda bajo su cuidado, aprende la importancia de la humildad y el respeto. El hospital central de la ciudad siempre estaba lleno de actividad. Enfermeras y médicos se movían rápidamente por los pasillos, atendiendo a pacientes, revisando historiales médicos y respondiendo llamadas urgentes. Entre ellos, destacaba Sofía, una enfermera de 32 años, conocida por su dedicación y profesionalismo. Con una sonrisa siempre lista y una mano firme para sostener a los pacientes en sus momentos más vulnerables, era una presencia tranquilizadora en un lugar que a menudo estaba lleno de ansiedad y miedo. Esa mañana, Sofía estaba revisando los signos vitales de un paciente cuando escuchó que su nombre era llamado desde la recepción. Al acercarse, vio a un hombre elegantemente vestido que discutía acaloradamente con la recepcionista. Era obvio que él estaba acostumbrado a ser el centro de atención, y su tono de voz dejaba claro que no aceptaba un no como respuesta. «Necesito ser atendido de inmediato», exigió el hombre, sus ojos oscuros destellando con impaciencia. «Señor, tenemos un protocolo que debemos seguir», respondió la recepcionista, tratando de mantener la calma. Sofía, siempre dispuesta a intervenir cuando las cosas se ponían tensas, se acercó con calma y ofreció su ayuda. «Buenos días, soy Sofía, una de las enfermeras. ¿Cómo puedo ayudarlo?», dijo con su voz suave pero firme. El hombre la miró de arriba a abajo, juzgándola con la mirada antes de responder. «¿Tú?», dijo con desprecio. «Necesito ver a un médico, no a una simple enfermera». Sofía mantuvo su compostura, aunque sentía una punzada de ira. No era la primera vez que alguien la subestimaba, pero siempre lograba manejar la situación con profesionalismo. «Entiendo su preocupación, señor. Los médicos están ocupados en este momento, pero puedo asistirlo y asegurarme de que reciba la atención adecuada», respondió, sin dejar que su tono mostrara la indignación que sentía. El hombre bufó y agitó la mano con impaciencia. «¡Qué pérdida de tiempo! No vine aquí para que me atendiera una enfermera. Estoy aquí porque quiero el mejor tratamiento, no las manos torpes de alguien como tú». El comentario fue como un golpe, pero Sofía se obligó a respirar hondo y mantener la calma. Sabía que su trabajo era vital y que muchos pacientes confiaban en ella. Aún así, las palabras del hombre la habían herido más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Lo entiendo, señor», respondió finalmente. «Pero por favor, permítame ayudarlo hasta que uno de nuestros médicos esté disponible». El hombre la miró con desdén, pero finalmente aceptó con un gesto brusco. «Muy bien, pero si algo sale mal, será tu culpa», dijo con una sonrisa sarcástica. Sofía lo guió hacia una de las salas de consulta, luchando por mantener su dignidad mientras procesaba el desprecio en la mirada del hombre. Aunque era un trabajo difícil, ella sabía que la empatía y la paciencia eran esenciales para tratar con todo tipo de personas, incluso con aquellas que la veían como inferior. Después de unos minutos de revisar los síntomas del hombre, Sofía sugirió que se hicieran algunas pruebas básicas antes de que un médico lo revisara. Pero el hombre, impaciente y arrogante, se levantó bruscamente de la silla. «Esto es inaceptable. No vine aquí para perder mi tiempo con tonterías. Me voy a un lugar donde sepan cómo tratar a alguien como yo». Con esas palabras, salió del consultorio, dejando a Sofía parada en el umbral, sintiéndose pequeña y humillada. Mientras lo veía alejarse, pensó en lo irónico que era que alguien con tanto dinero pudiera ser tan pobre en humanidad. Sofía regresó a la sala de enfermeras, tratando de no dejar que la experiencia arruinara su día. Pero mientras organizaba los suministros médicos, no podía sacudirse el sentimiento de tristeza que la había invadido. Aún así, se prometió que no dejaría que un hombre arrogante la desanimara. Tenía un trabajo que hacer, y lo haría lo mejor que pudiera, como siempre. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué sucederá después de este encuentro tan tenso, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. También, si esta historia te ha intrigado, dale un like y compártela con tus amigos. Cada apoyo cuenta y me ayuda a seguir trayéndote contenido como este. Horas después de dejar el hospital, el hombre que había humillado a Sofía se encontraba conduciendo su lujoso automóvil por las calles de la ciudad. El motor rugía con fuerza mientras él aceleraba, su mente todavía ocupada con la frustración y la irritación que había sentido en el hospital. «Qué pérdida de tiempo», pensaba mientras se dirigía a una reunión importante en el centro. Para él, cada segundo era valioso, y la idea de haberlo desperdiciado en un hospital que no estaba a la altura de sus expectativas lo enfurecía aún más. El tráfico en la ciudad era intenso, como siempre. Los coches se movían lentamente, lo que aumentaba la impaciencia del hombre.
Miraba su reloj de pulsera de diseño caro, maldiciendo en voz baja por el retraso. El tiempo es dinero, y él no soportaba perder ni un segundo. Decidió tomar un atajo por una carretera secundaria menos transitada, donde podría acelerar y recuperar algo de tiempo. A medida que avanzaba, la carretera se volvía más estrecha y sinuosa, pero eso no le preocupaba. Confiaba en sus habilidades de conducción y en la potencia de su coche. Pero entonces, en una curva cerrada, algo inesperado sucedió. Un camión que venía en dirección contraria apareció de repente, invadiendo su carril. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Giró el volante bruscamente para evitar la colisión, pero la velocidad a la que iba hizo que el coche se deslizara fuera de control. El vehículo dio varias vueltas, chocando contra los árboles a lo largo de la carretera antes de finalmente detenerse en una zanja al costado del camino. Dentro del coche, el hombre quedó atrapado entre los escombros, su cuerpo inmóvil y su mente nublada por el dolor y el impacto. La sangre corría por su frente, y apenas podía respirar debido al peso del volante aplastando su pecho. El sonido de los metales retorcidos y el humo que salía del motor del coche llenaban el aire. En cuestión de minutos, alguien que pasaba por la carretera notó el coche accidentado y llamó a los servicios de emergencia. La ambulancia llegó rápidamente, y los paramédicos trabajaron con urgencia para sacarlo de los restos del coche. Mientras lo trasladaban al hospital, el hombre comenzó a perder la consciencia. Su mente, antes tan segura y llena de arrogancia, ahora estaba sumida en la confusión y el miedo. No había forma de escapar de la realidad de lo que le estaba sucediendo. Estaba gravemente herido y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. Cuando llegaron al hospital, los médicos y enfermeras se movilizaron de inmediato. Lo llevaron directamente a la sala de urgencias, donde comenzaron a evaluar sus múltiples lesiones. Las radiografías revelaron fracturas en varias costillas, una pierna rota y una posible lesión en la columna vertebral. La situación era crítica. En medio de la frenética actividad de la sala de urgencias, nadie se dio cuenta de que, entre el personal médico, estaba Sofía. Ella había estado ocupada con otros pacientes cuando la ambulancia llegó, pero pronto fue llamada para ayudar en la estabilización del nuevo paciente. Al acercarse a la camilla, reconoció el rostro del hombre herido, aunque ahora estaba cubierto de sangre y moretones. El impacto de verlo en ese estado fue un shock para Sofía. Apenas unas horas antes, este hombre había sido la fuente de su humillación y frustración. Ahora, allí estaba, vulnerable y necesitando desesperadamente de su ayuda. Sofía tomó aire profundamente, recordando su juramento de cuidar a todos los pacientes con la misma dedicación, sin importar quiénes fueran o cómo la trataran. Se acercó a la camilla y comenzó a asistir al equipo médico en los esfuerzos por estabilizar al hombre. Sabía que su profesionalismo era lo más importante en ese momento, y no dejaría que sus sentimientos personales interfirieran con su trabajo. Mientras los médicos trabajaban para salvar al hombre, Sofía notó la gravedad de sus heridas. Su estado era crítico, y cada segundo contaba. Se concentró en su tarea, haciendo todo lo posible para asegurar que recibiera el mejor cuidado posible. El hombre fue llevado a cirugía de inmediato, y Sofía se quedó atrás, observando cómo se lo llevaban por el pasillo. Una mezcla de emociones la invadió: compasión, confusión, e incluso un poco de tristeza. Sabía que su vida ahora estaba en manos de los cirujanos, y que su futuro era incierto. Mientras se alejaba, no podía evitar preguntarse cómo se sentiría si él supiera que ella, la enfermera a la que había despreciado, había sido parte del equipo que le había salvado la vida. La sala de operaciones estaba iluminada con luces blancas y frías, mientras un equipo de cirujanos y enfermeras se preparaba para realizar la delicada cirugía que determinaría el destino del hombre herido. La gravedad de sus lesiones requería una intervención rápida y precisa. Cada miembro del equipo sabía que el tiempo era crucial y que cualquier error podría ser fatal. Sofía, habiendo cumplido con sus deberes en la sala de emergencias, se quedó fuera de la sala de operaciones, observando a través de la ventana de cristal. Desde su lugar, veía a los cirujanos trabajando con una concentración absoluta, cada movimiento calculado y preciso. Aunque no estaba directamente involucrada en la cirugía, sentía una profunda conexión con el paciente. Después de todo, había sido ella quien lo había estabilizado inicialmente, haciendo todo lo posible para asegurar que llegara a ese punto con vida. Las horas pasaron lentamente, cada minuto cargado de tensión. Sofía no podía evitar pensar en lo irónico que era que la vida del hombre dependiera ahora de aquellos a quienes él había menospreciado. Reflexionó sobre la fragilidad de la vida y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, alguien que parecía intocable podía encontrarse a merced de otros. Finalmente,
Después de lo que pareció una eternidad, los cirujanos comenzaron a cerrar las incisiones. La operación había sido un éxito parcial. Habían logrado estabilizar al paciente, pero sus condiciones seguían siendo críticas. Lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, UCI, para un monitoreo constante. Su vida todavía estaba en peligro, y los próximos días serían decisivos. Sofía recibió el encargo de supervisar su recuperación en la UCI. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, tanto para él como para quienes lo cuidaban. Mientras se preparaba para su turno, no podía evitar sentir una mezcla de responsabilidad y curiosidad. Este hombre, que había sido tan arrogante y condescendiente, ahora dependía completamente de los demás para sobrevivir. En la UCI, el ambiente era diferente al del resto del hospital. Aquí, el tiempo parecía detenerse, cada segundo marcado por el sonido rítmico de los monitores cardíacos y los ventiladores mecánicos. El hombre yacía en una cama, inconsciente, con tubos y cables conectados a su cuerpo. Su rostro, antes tan altivo y seguro, ahora estaba pálido y sereno, como si la lucha interna que había mostrado anteriormente se hubiera desvanecido. Sofía se acercó a su cama, revisando cuidadosamente sus signos vitales y asegurándose de que todo estuviera en orden. Mientras trabajaba, no podía dejar de preguntarse quién era realmente este hombre, más allá de la fachada de riqueza y poder. ¿Qué lo había llevado a ser tan duro y arrogante? ¿Había algo más detrás de su comportamiento que una simple falta de empatía? A medida que avanzaba la noche, Sofía se encontró reflexionando más sobre la naturaleza humana. En su carrera, había visto a muchas personas en sus momentos más vulnerables, y sabía que, a menudo, era en esos momentos cuando la verdadera naturaleza de una persona se revelaba. Se preguntó si este accidente y la posterior recuperación serían suficientes para cambiar a este hombre, o si, una vez recuperado, volvería a su antigua forma de ser. Las horas pasaron y, finalmente, se acercó el amanecer. El hombre seguía inconsciente, pero sus signos vitales eran estables. Sofía sabía que había una larga batalla por delante, tanto para él como para el equipo médico. Pero también sabía que, a veces, era en esas batallas donde las personas encontraban su verdadera fuerza. Cuando llegó el momento de terminar su turno, Sofía dejó la UCI con una sensación de alivio mezclada con incertidumbre. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para asegurar que el hombre tuviera la mejor oportunidad de recuperación, pero el resto estaba fuera de sus manos. Lo único que podía hacer ahora era esperar y ver qué traían los próximos días. Mientras salía del hospital, el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. Sofía se sintió cansada, tanto física como emocionalmente, pero también sabía que cada día traía una nueva oportunidad, tanto para ella como para sus pacientes. Y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a enfrentar cualquier desafío con la misma dedicación y compasión que siempre había mostrado. El sonido de los monitores llenaba la sala de la UCI, marcando el ritmo constante de los signos vitales del hombre que yacía en la cama. La atmósfera era tensa, a pesar del silencio, mientras el equipo médico continuaba vigilando de cerca cualquier cambio en su condición. Pasaron 2 días antes de que finalmente comenzara a mostrar signos de despertar. Sofía estaba en medio de su turno cuando notó un movimiento en los dedos del hombre. Se acercó, observando con atención mientras sus párpados comenzaban a temblar, señal de que estaba recuperando la consciencia. Sus ojos finalmente se abrieron, parpadeando ante la luz blanca y fría de la sala. La confusión en su mirada era evidente, como si no pudiera comprender de inmediato dónde se encontraba o qué había sucedido. «Buenos días», dijo Sofía con suavidad, inclinándose hacia él para que pudiera verla claramente. «Está en el hospital. Ha pasado por una cirugía, pero está en buenas manos. Soy Sofía, una de las enfermeras que lo está cuidando». El hombre frunció el ceño, sus ojos recorriendo la sala antes de enfocarse en el rostro de Sofía. Al principio, parecía no reconocerla, pero luego una chispa de reconocimiento apareció en sus ojos, seguida por una expresión de incredulidad. «Tú», murmuró con dificultad, su voz rasposa por la intubación que había tenido. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Estoy aquí para ayudarlo a recuperarse», respondió ella, manteniendo su tono calmado a pesar del peso de la situación. «Tuvo un accidente grave, pero está en camino a la recuperación». El hombre intentó moverse, pero un dolor agudo lo detuvo. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra la frustración y la vulnerabilidad que sentía. Durante toda su vida, había estado acostumbrado a tener el control, a nunca necesitar la ayuda de nadie. Y ahora, allí estaba, incapaz de hacer nada por sí mismo, dependiendo completamente de la persona a la que había menospreciado. Sofía observó cómo luchaba internamente,
viendo cómo su rostro se contorsionaba con una mezcla de dolor físico y emocional. Sabía que este era un momento decisivo para él, un momento en el que tendría que enfrentarse a la realidad de su situación. Sin embargo, decidió darle el espacio que necesitaba para procesar lo que estaba sucediendo. «Voy a revisar sus signos vitales y asegurarme de que todo esté en orden», dijo, rompiendo el silencio con una voz tranquilizadora. «Si necesita algo, solo tiene que decirlo». Mientras realizaba sus tareas, sintió la mirada del hombre sobre ella, observándola de cerca, como si tratara de entender por qué ella estaba allí, ayudándolo, a pesar de todo. No podía evitar sentirse incómodo, vulnerable en una forma que nunca había experimentado antes. ¿Por qué, tú?, preguntó finalmente, su voz débil pero cargada de curiosidad. «Podrías haberme dejado». Sofía lo miró directamente a los ojos, viendo el conflicto en su interior. A pesar de sus palabras, había un indicio de arrepentimiento, como si estuviera comenzando a cuestionar sus propias acciones. «Mi trabajo es cuidar a todos los pacientes, sin importar quiénes sean o cómo se hayan comportado en el pasado», respondió, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Todos merecen recibir la misma atención y respeto. Y eso incluye a usted». El hombre desvió la mirada, incapaz de sostener la de Sofía por más tiempo. Sus palabras lo habían golpeado más fuerte de lo que esperaba. Durante toda su vida, había creído que el respeto y la atención se ganaban con poder y dinero. Pero ahora, aquí estaba, recibiendo todo eso de una persona a la que había tratado con desprecio. Durante los días siguientes, se estableció una rutina silenciosa entre ambos. Sofía entraba en la sala, realizaba sus tareas, y el hombre la observaba en silencio. Rara vez hablaban, pero había una comprensión tácita entre ellos, una tregua no verbal en la que ambos parecían estar explorando los límites de su nueva dinámica. El hombre comenzó a notar los pequeños gestos de Sofía, la forma en que ajustaba su almohada para que estuviera más cómodo, como revisaba sus monitores con una precisión y cuidado que no había apreciado antes. Cada uno de esos detalles empezaba a tener un significado más profundo para él. Empezaba a entender que había más en ella que solo una enfermera. Había una humanidad en su trabajo, una dedicación que él no había reconocido antes. Un día, después de que Sofía había terminado de revisar sus vendajes, el hombre la llamó antes de que pudiera salir de la sala. «Sofía», dijo, con voz insegura. «Gracias». Fue solo una palabra, pero significó mucho más de lo que cualquiera de ellos podría haber expresado. Sofía se detuvo en seco, sorprendida por el agradecimiento. Asintió con una leve sonrisa, sin decir nada más, pero ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. La barrera que una vez los había separado estaba comenzando a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. El paso de los días en la UCI se convirtió en un tiempo de reflexión profunda para el hombre. Las horas que solían estar llenas de reuniones, llamadas importantes y decisiones rápidas ahora estaban vacías, reemplazadas por largos periodos de silencio y soledad. Esta era la primera vez en su vida que se veía obligado a detenerse y enfrentarse a sí mismo, sin las distracciones que siempre habían llenado su tiempo. Desde su cama, sin poder moverse mucho, pasaba los días observando el techo blanco, sintiendo el dolor en su cuerpo y escuchando el zumbido constante de las máquinas que lo mantenían con vida. El orgullo que había sido su compañero constante comenzaba a desmoronarse, y en su lugar, aparecían pensamientos que nunca había permitido entrar en su mente. La presencia silenciosa de Sofía lo acompañaba en estos momentos de introspección. Cada vez que ella entraba en la habitación, con su andar tranquilo y su expresión serena, él sentía una mezcla de agradecimiento y vergüenza. A pesar de todo, ella seguía cuidándolo con la misma dedicación, sin mostrar rencor por el trato que él le había dado antes. Una noche, cuando el hospital estaba en calma y las luces estaban atenuadas, el hombre se encontró pensando en su vida, en cómo había llegado a ser quien era. Recordó su juventud, cuando comenzó a construir su imperio, impulsado por una ambición insaciable y una determinación de hierro. Había sacrificado mucho en su camino hacia la cima, relations, amistades, y en última instancia, su propia humanidad. En su mundo, el éxito se medía por el poder y el dinero, y no había espacio para la debilidad o la compasión. Pero ahora, en ese estado vulnerable, comenzó a cuestionar si todo lo que había logrado realmente valía la pena. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por ser el mejor, había perdido algo esencial, la capacidad de conectar con los demás a un nivel humano. Había tratado a las personas como medios para un fin, sin considerar sus sentimientos o dignidad. Sofía, en su silencio, parecía estar presente en cada uno de estos pensamientos. El hombre se dio cuenta de que,
A pesar de todo su poder, no había podido controlar su destino. Había sido llevado a este punto por fuerzas más allá de su control, y ahora estaba a merced de aquellos a quienes había despreciado. Los recuerdos de cómo había humillado a Sofía lo atormentaban. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro cuando la trató con desprecio, como si ella no fuera más que un obstáculo insignificante en su camino. Ahora, esa misma mujer se estaba asegurando de que él tuviera una oportunidad de recuperarse. El contraste entre su comportamiento y el de ella lo golpeaba con fuerza. Con cada día que pasaba, el arrepentimiento crecía en su interior. Quería decir algo, disculparse de alguna manera, pero no sabía cómo. No estaba acostumbrado a pedir perdón. En su mundo, la disculpa era un signo de debilidad. Pero ahora, la culpa lo asfixiaba, como si el peso de sus errores estuviera aplastando su espíritu. Una tarde, mientras Sofía ajustaba los monitores junto a su cama, el hombre reunió el valor para hablar. «Sofía», murmuró, su voz casi inaudible. «Lo que hice, lo que te dije, fue inaceptable». Sofía se detuvo y lo miró, sorprendida por sus palabras. En sus ojos, vio algo que no había visto antes: vulnerabilidad. No era mi intención ser cruel», continuó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Estaba tan acostumbrado a que todo girara a mi alrededor que no me detuve a pensar en cómo afectaba a los demás. Pero ahora lo veo. Y lo siento de verdad. Por un momento, la sala estuvo en completo silencio. Sofía, conmovida por su sinceridad, dejó de lado su trabajo y se acercó a la cama. «Agradezco que lo diga», respondió con suavidad. «Pero no necesita seguir disculpándose. Lo importante es que está aquí, que está luchando por recuperarse. Todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es lo que hacemos después de darnos cuenta de ellos». El hombre asintió lentamente, sintiendo como el nudo en su pecho se deshacía un poco. Las palabras de Sofía, lejos de reprocharlo, le ofrecían una oportunidad de redención, una posibilidad de empezar de nuevo, aunque no sabía si lo merecía. Sofia volvió a su trabajo, dejando que sus palabras se centren en el air. El hombre se recostó de nuevo, agotado por la breve conversación pero también aliviado, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo bien, algo que no estaba motivado por el interés propio, sino por la necesidad de ser honesto consigo mismo y con los demás. Esa noche, mientras se quedaba dormido, sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba dispuesto a enfrentarlo, un paso a la vez. A medida que pasaban los días, la relación entre Sofía y el hombre comenzó a transformarse lentamente. La tensión inicial que había marcado sus interacciones dio paso a una especie de tregua silenciosa, una aceptación mutua que fue creciendo en pequeños gestos y miradas. Aunque las palabras eran escasas, ambos sabían que algo estaba cambiando. El hombre, que hasta hacía poco se había resistido a cualquier muestra de vulnerabilidad, comenzó a permitir que Sofía se acercara más. Ya no la veía solo como la enfermera que lo atendía, sino como alguien que estaba haciendo mucho más que simplemente cumplir con su deber. Empezó a observarla con más atención, notando cosas que antes le habían pasado desapercibidas: la forma en que ella movía sus manos con suavidad mientras ajustaba las almohadas, la paciencia con la que escuchaba a otros pacientes y la calma que transmitía incluso en los momentos más difíciles. Una mañana, mientras Sofía revisaba los monitores como de costumbre, el hombre la sorprendió con una pregunta que no había planeado hacer. «¿Por qué eres enfermera?», preguntó, su voz todavía un poco débil pero llena de curiosidad genuina. Sofía levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No estaba acostumbrada a que los pacientes le preguntaran sobre su vida personal, pero algo en la forma en que él lo había dicho la hizo querer responder. «Siempre quise ayudar a las personas», dijo después de un momento de reflexión. «Cuando era niña, mi madre estuvo enferma durante mucho tiempo. Pasé mucho tiempo en hospitales, viendo cómo las enfermeras cuidaban de ella. Ellas fueron una gran inspiración para mí. Decidí que quería hacer lo mismo por otras personas, estar allí para ellos cuando más lo necesitaran». El hombre asintió lentamente, asimilando sus palabras. Había algo en la historia de Sofía que lo conmovió profundamente. En su mundo, las decisiones se tomaban en función de lo que podía generar más poder o riqueza, pero aquí estaba alguien que había elegido una vida de servicio, motivada por el deseo de ayudar a los demás. «Debió ser difícil para ti», comentó. «Ver a tu madre enferma y no poder hacer nada». «Lo fue», admitió Sofía. «Pero también me enseñó lo importante que es tener a alguien a tu lado, alguien que se preocupe».
Esa es una de las razones por las que elegí esta profesión. Quiero ser esa persona para los demás. El hombre se quedó en silencio, reflexionando sobre sus propias experiencias. Durante toda su vida, había construido un muro alrededor de sí mismo, evitando cualquier conexión emocional profunda. Había pensado que esto lo hacía fuerte, pero ahora comenzaba a ver que, en realidad, lo había hecho solitario. Nunca he tenido a alguien así en mi vida, confesó, más para sí mismo que para Sofía. Siempre estuve tan concentrado en avanzar, en conseguir más, que no me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Sofía lo miró con compasión, viendo el dolor en sus ojos. Sabía que, detrás de esa fachada de éxito y arrogancia, había una persona que había sufrido, que había sacrificado mucho en su búsqueda de poder. Pero también sabía que todavía había tiempo para que le encontrara algo más, algo que valiera la pena. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo con suavidad. Todos cometemos errores, pero lo que importa es lo que hacemos después. Aún tienes la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de encontrar lo que realmente importa. El hombre asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Había algo en las palabras de Sofía que resonaba en él, algo que lo hacía querer ser mejor, no solo para los demás, sino para sí mismo. Durante los días siguientes, el hombre comenzó a abrirse más, compartiendo fragmentos de su vida con Sofía. Le habló de su infancia, de cómo había crecido en un ambiente donde el éxito era lo único que importaba, de cómo había aprendido desde joven que el poder era la única forma de sobrevivir en un mundo despiadado. Le habló de sus logros, pero también de sus fracasos, de las relaciones que había perdido en el camino, de los momentos en que se había sentido más solo que nunca, a pesar de estar rodeado de gente. Sofía escuchaba con atención, ofreciendo una palabra de aliento cuando era necesario, pero sobre todo, permitiendo hablar, permitiendo expresar emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Con cada conversación, el hombre sentía que un peso se levantaba de sus hombros, como si el simple acto de compartir su historia lo liberara de la carga que había estado llevando durante años. Poco a poco, una conexión humana se fue forjando entre ellos. No era solo una relación de paciente y enfermera, sino algo más profundo, una comprensión mutua que ambos sabían que estaba cambiando sus vidas de maneras que aún no podían comprender por completo. Una tarde, después de que Sofía terminó de ajustar sus vendajes, el hombre la detuvo antes de que pudiera salir de la habitación. Sofía, dijo, su voz más fuerte que en días anteriores. Gracias por estar aquí, por escucharme. No sé qué habría hecho sin ti. Sofía lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Sonrió, un gesto cálido que decía más de lo que las palabras podían expresar. Estoy aquí para ayudar, respondió. Y me alegra poder hacerlo. Pero recuerda que la verdadera fuerza está en ti. Eres tú quien está haciendo el trabajo duro. Yo solo estoy aquí para apoyarte. El hombre asintió, sintiendo una gratitud genuina que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba ser verdaderamente humano, y sabía que, gracias a Sofía, estaba empezando a encontrar un nuevo camino. El vínculo que se había formado entre Sofía y el hombre continuaba fortaleciéndose con cada día que pasaba. Sus conversaciones, que al principio eran breves y superficiales, comenzaron a profundizarse, revelando más sobre quiénes eran realmente. El hombre, antes reservado y reacio a compartir, se encontró cada vez más interesado en la vida de Sofía, en lo que la había llevado a ser la persona que era. Una tarde, mientras el sol se filtraba suavemente por las cortinas de la UCI, el hombre la miró con curiosidad. Sofía, dijo, rompiendo el silencio, me has contado por qué decidiste ser enfermera, pero, ¿qué más hay en tu vida? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás aquí? Sofía, que estaba revisando una bolsa de suero, se detuvo por un momento y sonrió, sorprendida por la pregunta. No estaba acostumbrada a que los pacientes se interesaran por su vida fuera del hospital. Bueno, cuando no estoy aquí, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos. Tengo un hermano menor, Daniel, que siempre me hace reír, aunque a veces también me preocupa con sus ideas locas. Me gusta leer, sobre todo novelas de misterio, y de vez en cuando, me escapo a la playa para disfrutar del mar. El hombre asintió, imaginándola en esos momentos de tranquilidad, lejos del bullicio del hospital. La imagen que pintó en su mente era la de una mujer sencilla pero profunda, alguien que encontraba la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Parece que tienes una vida plena, comentó, sintiendo una punzada de envidia al pensar en lo vacía que había sido la suya,
a pesar de todo el éxito material que había logrado. Intento disfrutar de cada momento, respondió Sofía, con una sonrisa que transmitía paz. La vida puede ser dura, como ya sabes, pero creo que es importante encontrar tiempo para las cosas que nos hacen felices, para las personas que amamos. El hombre se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Durante tantos años, había estado tan enfocado en su carrera, en construir su imperio, que había dejado de lado todo lo demás. Las relaciones que había tenido eran superficiales, basadas en intereses mutuos y conveniencia, y no en un afecto genuino o en un deseo de compartir la vida con alguien. Me doy cuenta de que he estado persiguiendo lo incorrecto, confesó después de un rato. Pensaba que el éxito y el dinero eran lo más importante, que eso era lo que me daría felicidad. Pero ahora, veo que estaba equivocado. Sofía lo miró con comprensión, viendo el dolor en sus ojos mientras hacía esa confesión. Nunca es fácil darse cuenta de eso, dijo con suavidad. Pero lo importante es que lo has visto ahora. Aún tienes tiempo para cambiar las cosas, para hacer que tu vida tenga el significado que realmente deseas. El hombre asintió, agradecido por sus palabras. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, no solo en su recuperación física, sino en reconstruir su vida de una manera que le trajera verdadera satisfacción. Dices que tienes un hermano menor, comentó, queriendo saber más. ¿Cómo es él? Sofía sonrió al pensar en Daniel, su expresión suavizándose. Daniel es un espíritu libre. Siempre ha sido el rebelde de la familia, el que sigue su propio camino, a veces a pesar de lo que los demás piensen. Es un artista, le encanta la pintura y la escultura. A veces me preocupa que no tenga los pies en la tierra, pero luego me doy cuenta de que tal vez sea yo quien debería aprender un poco de él, de su capacidad para vivir en el momento. El hombre escuchó atentamente, intrigado por la descripción. Nunca había conocido a alguien como Daniel, pero sentía que quizás podría aprender algo de él, de su enfoque relajado hacia la vida. Debe ser interesante tener a alguien así en tu vida, dijo. Alguien que te recuerde que la vida no siempre tiene que ser tan seria. Lo es, respondió Sofía. Me ayuda a mantener el equilibrio. Creo que todos necesitamos eso, algo o alguien que nos recuerde lo que realmente importa. Mientras conversaban, el hombre comenzó a darse cuenta de lo diferente que era la vida de Sofía de la suya. A pesar de los desafíos y dificultades, ella había encontrado formas de conectarse con el mundo, de disfrutar de las cosas simples y de rodearse de personas que la apoyaban y la querían. En cambio, él había pasado años aislado, construyendo muros a su alrededor que lo mantenían a salvo, pero también solo. Sofía, dijo, después de un largo silencio, envidio la vida que has construido. No porque sea grandiosa o llena de lujos, sino porque parece real, llena de cosas que importan de verdad. Me doy cuenta de que he estado viviendo una vida vacía, llena de cosas que pensaba que eran importantes, pero que en realidad no lo son. Sofía lo miró con amabilidad, viendo la sinceridad en sus palabras. Nunca es tarde para hacer cambios, dijo. Puedes empezar a construir la vida que realmente quieres, una que te haga feliz y que esté llena de lo que realmente importa. El hombre asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que con personas como Sofía a su lado, tenía la oportunidad de hacer algo diferente, algo que finalmente le diera la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. A medida que la conversación llegaba a su fin, el hombre se sintió más ligero, más esperanzado. La vida de Sofía había comenzado a inspirarlo, a mostrarle que el éxito no siempre se medía en términos de poder o riqueza, sino en la calidad de las conexiones que uno hacía y en la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Con el paso de los días, la salud del hombre comenzó a mejorar de manera significativa. Las heridas que antes lo mantenían postrado en la cama empezaron a sanar, y poco a poco, recuperó la movilidad en su cuerpo. Sin embargo, junto con su recuperación física, algo más profundo estaba ocurriendo dentro de él, una transformación interna que había comenzado desde el momento en que se dio cuenta de la importancia de las conexiones humanas y de vivir una vida con propósito. Sofía continuaba siendo una presencia constante en su vida, acompañándolo en cada etapa de su recuperación. A medida que el hombre recuperaba sus fuerzas, sus conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Hablaban de todo, desde los libros que le gustaban a Sofía hasta las decisiones que el hombre había tomado en su vida. Cada charla era una oportunidad para que ambos aprendieran algo nuevo, y para que el hombre reconsiderara las prioridades que lo habían guiado hasta ese momento. Una tarde, mientras realizaban una de las primeras sesiones de fisioterapia, el hombre decidió compartir algo que había estado pensando durante días. Sofía,
He estado reflexionando sobre muchas cosas. Comenzó, con la voz firme pero aún marcada por la vulnerabilidad. He pasado mi vida persiguiendo el éxito, pero ahora me doy cuenta de que he dejado atrás lo más importante. Quiero cambiar eso, pero no sé por dónde empezar. Sofía, que lo estaba ayudando a levantarse de la cama para comenzar los ejercicios, lo miró con comprensión. El hecho de que quieras cambiar ya es un gran primer paso, le dijo mientras lo guiaba hacia la barra paralela donde practicarían caminar. A veces, solo necesitamos detenernos y pensar en lo que realmente queremos de la vida. Una vez que lo sepas, los pasos a seguir se vuelven más claros. El hombre asintió mientras tomaba sus primeros pasos, apoyándose en la barra. Sentía el dolor en sus piernas, pero también una determinación que no había experimentado antes. Cada paso que daba, aunque lento y doloroso, simbolizaba un avance en su proceso de transformación personal. Creo que lo que más me asusta es enfrentar a las personas que conozco, admitir que he estado equivocado durante todo este tiempo, confesó, con la respiración entrecortada por el esfuerzo. No sé si padre hacer que me entienden. No todos entenderán, y eso está bien, respondió Sofía, mientras lo animaba a seguir adelante. Lo importante es que tú lo entiendas. Estás haciendo esto por ti, no por los demás. Y quienes realmente te aprecian estarán ahí para apoyarte. El hombre siguió caminando lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo trabajar para sostenerse en pie. Sabía que no solo se trataba de recuperar su capacidad física, sino de reconstruir su vida desde cero, con una nueva perspectiva y un nuevo propósito. A medida que avanzaba en su recuperación, también comenzó a reconectar con personas que había dejado atrás. Llamó a viejos amigos, a familiares con los que había perdido contacto, y comenzó a reparar las relaciones que había descuidado en su afán de alcanzar el éxito. Aunque al principio fue difícil, encontró que muchos estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad, sorprendidos por el cambio que veían en él. Sofía notaba estos cambios, y no podía evitar sentirse orgullosa de él. Había visto cómo, día tras día, el hombre se transformaba en alguien más humano, más consciente de sí mismo y de los demás. Su arrogancia y su desdén habían sido reemplazados por humildad y gratitud, y eso se reflejaba en todo lo que hacía. Una tarde, después de una sesión particularmente exitosa de fisioterapia, el hombre se sentó junto a Sofía, con el rostro iluminado por una sonrisa sincera. «Hoy me siento más vivo que nunca», dijo, con la voz llena de emoción. «Sé que todavía tengo mucho camino por recorrer, pero gracias a ti, siento que puedo hacerlo». No sé cómo podré agradecer por todo lo que has hecho por mí. Sofía sonrió, conmovida por sus palabras. «No necesitas agradecerme», respondió con suavidad. «Lo que has logrado lo has hecho por ti mismo. Yo solo te he dado un poco de apoyo en el camino, pero la fuerza para cambiar siempre ha estado dentro de ti». El hombre asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Sentía una profunda gratitud hacia Sofía, no solo por su ayuda, sino por haber sido la chispa que encendió el cambio en su vida. Sabía que, sin su presencia y su apoyo, nunca habría tenido el coraje de enfrentarse a sí mismo y hacer las paces con su pasado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos, el hombre reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Estaba en un punto de su vida donde podía ver el futuro con optimismo, donde cada día era una oportunidad para ser mejor, para construir una vida que realmente valiera la pena vivir. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, un paso a la vez, con la misma determinación con la que había enfrentado su recuperación física. Y mientras tuviera a personas como Sofía a su lado, sabía que todo era posible. La recuperación del hombre había avanzado a pasos agigantados, tanto física como emocionalmente. Las sesiones de fisioterapia se hacían más fáciles con el tiempo, y aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer, el progreso era evidente. Sin embargo, a medida que su cuerpo se fortalecía, una sensación de incomodidad persistía en su mente. Sabía que, para completar su transformación, debía enfrentarse a algo más importante: la necesidad de pedir perdón, sinceramente, a aquellos a quienes había herido, empezando por Sofía. Una tarde, mientras Sofía terminaba su turno, el hombre la llamó con una voz que dejaba entrever la seriedad de lo que estaba a punto de decir. «Sofía», comenzó, su tono más suave y vulnerable de lo que ella había escuchado antes. «Necesito hablar contigo. Es algo que he estado pensando durante mucho tiempo». Sofía, siempre dispuesta a escuchar, se acercó a su cama, dejando de lado los instrumentos que estaba ordenando. «Claro, dime», respondió con una sonrisa tranquila, pero percibiendo la tensión en el ambiente. El hombre respiró hondo,
como si estuviera preparándose para una tarea difícil, y bajó la mirada antes de empezar. Sé que ya hemos hablado de esto antes, pero siento que no he sido completamente honesto contigo, ni conmigo mismo. Cuando llegué aquí, cuando me di cuenta de que estabas a mi lado después de cómo te traté, no pude entender por qué lo hacías. Mi orgullo me impedía verlo. Pero ahora sé que lo que hice estuvo mal, no solo por la forma en que te hablé, sino por lo que eso dice de la persona que era. Sofía lo observó atentamente, viendo el conflicto interno reflejado en sus ojos. Sabía que las disculpas no siempre eran fáciles, especialmente para alguien que había pasado tanto tiempo negando sus errores. Durante toda mi vida, pensé que la única forma de avanzar era siendo duro, implacable. Pensé que tratar a las personas como inferiores era necesario para mantener el control, para mantener mi posición. Pero ahora, después de todo lo que he pasado aquí, después de ver cómo me cuidaste, cómo me trataste con dignidad a pesar de lo que hice, me doy cuenta de lo equivocado que estaba. El hombre levantó la vista, encontrando los ojos de Sofía, con una determinación nueva en su expresión. Quiero pedirte disculpas, Sofía. No solo por lo que te di ese día, sino por la persona que fui. No tengo excusas para mi comportamiento, y sé que no puedo borrar lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido. Y no solo eso, quiero cambiar, quiero ser una mejor persona, alguien que merezca el respeto que tú me has mostrado sin que yo lo mereciera. Sofía sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Durante su tiempo como enfermera, había visto a muchas personas arrepentirse de sus acciones, pero pocas veces había sentido tanta sinceridad en una disculpa. Sabía que este era un momento crucial para él, un paso necesario en su proceso de sanación. Agradezco mucho tus palabras, respondió finalmente, con una voz cálida y comprensiva. No es fácil enfrentarse a uno mismo y admitir los errores, pero lo has hecho. Y eso dice mucho sobre la persona en la que te estás convirtiendo. El hombre sintió un alivio abrumador al escucharla. Había temido que sus palabras no fueran suficientes, que el daño ya estuviera hecho, pero la respuesta de Sofía le dio esperanza. No sé cómo podré compensarte por lo que hice, continuó, con la voz más firme, pero quiero intentarlo. Quiero que sepas que no tomaré a la ligera lo que has hecho por mí, y que haré todo lo posible por demostrar que realmente he cambiado. Sofía sonrió, sintiendo que el hombre estaba siendo sincero en cada palabra. No tienes que compensarme, dijo con gentileza. Lo que importa es que sigas adelante con este compromiso de ser mejor, de tratar a los demás con el respeto que todos merecen. Ya has dado un gran paso, y estoy segura de que seguirás avanzando en la dirección correcta. El hombre asintió, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había esperado este momento con nerviosismo, temiendo no encontrar las palabras correctas, pero la respuesta de Sofía lo hizo sentir que finalmente estaba en el camino correcto. A partir de ese día, algo cambió en la forma en que el hombre se comportaba. Se notaba en los pequeños gestos, en cómo trataba a las enfermeras, a los médicos, e incluso a otros pacientes. Había una nueva humildad en su manera de ser, una disposición a escuchar, a aprender de los demás, que antes no estaba allí. Sofía lo notaba, y cada día que pasaba, su respeto por él crecía. Sabía que su camino hacia la redención no sería fácil, que enfrentaría desafíos y tentaciones para volver a sus viejos hábitos, pero también sabía que tenía la voluntad de cambiar. El hombre, por su parte, sentía que había dado un paso crucial en su vida. La disculpa a Sofía no solo era una reconciliación con ella, sino también con él mismo, un reconocimiento de que necesitaba dejar atrás el pasado para poder avanzar. Cada día que pasaba, sentía que se acercaba más a la persona que quería ser, y sabía que Sofía había sido fundamental en ese proceso. Sin su paciencia, su comprensión y su ejemplo, nunca habría llegado hasta allí. La recuperación física del hombre estaba casi completa. Ya no necesitaba asistencia constante para moverse, y aunque sus pasos aún eran cautelosos, podía caminar por los pasillos del hospital con una sensación de logro personal. Sin embargo, su transformación interna seguía en proceso. Había comenzado a pensar en cómo podría aplicar las lecciones que había aprendido durante su estancia en el hospital en su vida diaria, una vez que volviera al mundo exterior. Un día, mientras recorría lentamente el pasillo principal, acompañado por Sofía, quien lo animaba a seguir avanzando, el hombre hizo una pausa para observar por la ventana. La ciudad se extendía más allá del hospital, con sus edificios altos y sus calles bulliciosas. Era un recordatorio de la vida que había dejado temporalmente en pausa, una vida que ahora parecía lejana y diferente. He estado pensando mucho en lo que sucederá cuando salga de aquí, confesó, sin apartar la vista del paisaje urbano. He estado desconectado de mi mundo,
pero sé que no puedo evitarlo para siempre. Tendré que enfrentar a las personas que conocía, volver a mi vida de antes, pero no quiero ser la misma persona que era. Sofía lo escuchó en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que estaba diciendo. Sabía que las personas a menudo regresaban a sus viejos hábitos y entornos, pero también sabía que el hombre había cambiado de manera profunda. Tienes la oportunidad de hacerlo diferente esta vez, respondió con suavidad. Ya no eres la persona que solías ser. Puedes llevar lo que has aprendido aquí contigo y hacer que tu vida fuera de estas paredes sea un reflejo de quién eres ahora. El hombre asintió, absorbiendo sus palabras mientras continuaba su camino. Sabía que tenía razón, que la verdadera prueba de su cambio vendría cuando se enfrentara a los desafíos del mundo exterior, donde las tentaciones y las viejas influencias volverían a estar presentes. Unos días después, el hombre recibió la noticia de que sería dado de alta. Aunque estaba agradecido por la oportunidad de regresar a casa, también sentía una mezcla de temor e incertidumbre. Había encontrado una especie de refugio en el hospital, un lugar donde había podido confrontar sus errores y comenzar su proceso de transformación. Ahora, enfrentaba la perspectiva de regresar al lugar donde habían comenzado todos sus problemas. Antes de dejar el hospital, el hombre pidió un favor a Sofía. «Me gustaría hacer algo antes de irme», dijo. «Algo que represente este nuevo comienzo. ¿Podrías acompañarme a un lugar?» Sofía, intrigada, aceptó sin dudarlo. El día de su alta, en lugar de dirigirse directamente a su casa, el hombre pidió que lo llevaran a un pequeño parque en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con árboles altos y un lago sereno en el centro. Era un lugar al que no había ido en años, pero que tenía un significado especial para él. Solía venir aquí cuando era más joven, explicó, mientras caminaban hacia un banco cerca del lago. Este era mi lugar para pensar, para estar en paz. Pero con el tiempo, lo dejé de lado, como muchas otras cosas. Ahora, quiero volver a conectarme con eso, con la parte de mí que solía encontrar consuelo en la sencillez de este lugar. Sofía lo observó mientras se sentaba en el banco y miraba el lago en silencio. Podía ver la serenidad en su rostro, una calma que no había estado presente antes. Este lugar me recuerda a quien solía ser antes de que todo se volviera tan complicado, continuó. Quiero mantener eso conmigo mientras vuelvo a mi vida. Quiero recordar que, aunque el mundo puede ser ruidoso y caótico, siempre hay un lugar dentro de mí donde puedo encontrar paz. Sofía se sentó a su lado, sin decir nada, dejando que el momento hablara por sí mismo. Sabía que el hombre estaba en el camino correcto, que estaba tomando medidas concretas para asegurarse de que su transformación no fuera solo temporal. Después de un largo rato, el hombre se volvió hacia Sofía con una expresión de gratitud. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí», dijo, con la voz llena de emoción. «Sin ti, no sé si habría podido llegar hasta aquí. Me has dado mucho más que cuidados médicos. Me has dado una nueva perspectiva de la vida». Sofía sonrió, conmovida por sus palabras. «Ha sido un honor acompañarte en este camino», respondió. «Pero recuerda que la verdadera fuerza y el cambio vienen de dentro de ti. Has hecho un trabajo increíble, y estoy segura de que continuarás por este camino». El hombre asintió, sintiendo que sus palabras resonaban con la verdad que había encontrado dentro de sí mismo. Mientras miraba el lago una vez más, sintió una sensación de cierre, como si este capítulo de su vida estuviera llegando a su fin, pero de la mejor manera posible. Antes de irse, el hombre se levantó y dio unos pasos hacia el lago, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, y luego se volvió hacia Sofía. «Prometo que no olvidaré lo que he aprendido aquí», dijo. Her to do lo posible por ser la persona que quiero ser, por vivir una vida que tenga un verdadero significado. Sofía asintió, sabiendo que él estaba hablando en serios. «Estoy segura de que lo harás», respondió. «Y estaré aquí si alguna vez necesitas un recordatorio». Ambos compartieron una última mirada antes de volver al coche, listos para enfrentar el futuro, cada uno a su manera. Sabían que este no era el final, sino un nuevo comienzo, y que las lecciones aprendidas en este viaje los acompañarían en cada paso que dieran. El hombre regresó a su vida habitual, pero ya no era el mismo. Lo que había aprendido durante su estancia en el hospital lo acompañaba a cada paso, y eso comenzó a reflejarse en todas sus acciones. Lo primero que hizo al volver fue convocar una reunión con los ejecutivos de su empresa. Los rostros familiares se sentaron alrededor de la gran mesa de la sala de juntas, esperando escuchar las instrucciones del líder que conocían, pero lo que encontraron fue a un hombre renovado, casi irreconocible en su actitud.
Quiero agradecerles por mantener las cosas en marcha durante mi ausencia, comenzó, su tono suave y sin la habitual autoridad tajante. He tenido mucho tiempo para reflexionar, y hay algunas cosas que quiero cambiar en nuestra empresa. Las miradas sorprendidas se intercambiaron alrededor de la mesa. El hombre que antes había gobernado con mano de hierro ahora parecía genuinamente interesado en escuchar a los demás. Durante mucho tiempo, he estado tan enfocado en los números, en los resultados, que olvidé lo más importante, las personas, continuó. Quiero que empecemos a poner más énfasis en el bienestar de nuestros empleados. Quiero que esta empresa sea un lugar donde todos se sientan valorados, no solo por lo que pueden aportar, sino por quienes son como personas. El silencio en la sala era palpable, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de asombro, de respeto por el hombre que hablaba con una sinceridad que nadie había esperado. A lo largo de las semanas siguientes, el cambio comenzó a hacerse evidente. El hombre implementó nuevas políticas dentro de la empresa, enfocadas en mejorar la calidad de vida de los empleados. Programas de bienestar, horarios flexibles y una cultura de trabajo más colaborativa reemplazaron las antiguas prácticas que habían sido duras y exigentes. Pero no solo en la empresa se vieron los cambios. En su vida personal, el hombre también comenzó a reparar los lazos que había roto. Se acercó a antiguos amigos, a familiares a quienes había distanciado con su actitud implacable, y ofreció disculpas sinceras por su comportamiento pasado. Aunque algunos recibieron sus gestos con escepticismo, la mayoría estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad, impresionados por la autenticidad de su transformación. Uno de los momentos más conmovedores de esta nueva etapa llegó cuando decidió visitar a Sofía en el hospital. No como un paciente esta vez, sino como un amigo. Llevaba consigo un ramo de flores y una expresión de gratitud que no necesitaba palabras. Cuando llegó al hospital, fue recibido con sonrisas y saludos amables de las enfermeras y los médicos. Todos sabían quién era y lo que había pasado durante su estancia, y todos estaban asombrados por el cambio que veían en él. Sofía lo recibió en la sala de descanso, sorprendida pero feliz de verlo. La última vez que se habían visto había sido en el parque, el día de su alta. Desde entonces, no habían tenido contacto, pero sabía que su transformación estaba en marcha. ¡Qué sorpresa verte por aquí!, dijo Sofía con una sonrisa cálida mientras aceptaba las flores. ¿Cómo has estado? Mucho mejor, gracias a ti, respondió él, con la sinceridad que ahora caracterizaba cada una de sus palabras. He estado aplicando lo que aprendí aquí, y quería agradecerte personalmente por todo lo que hiciste por mí. Sofía lo invitó a sentarse, y ambos se sumergieron en una conversación sobre cómo había cambiado su vida desde que dejó el hospital. El hombre compartió con ella los cambios que había implementado en su empresa y en su vida personal, y cómo, aunque no había sido fácil, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Lo que más me sorprende es cuánto he aprendido sobre mí mismo, dijo en un momento de reflexión. Pensé que lo tenía todo, pero me di cuenta de que estaba equivocado. Ahora, veo que lo más valioso que tengo son las relaciones que he construido, las personas que me rodean, y el impacto positivo que puedo tener en sus vidas. Sofía escuchó con atención, sintiendo una profunda satisfacción al ver cuánto había cambiado el hombre. Sabía que su transformación no había sido solo superficial, sino que había llegado al corazón de quien era él como persona. Estoy muy orgullosa de ti, dijo finalmente, con una sonrisa que reflejaba el respeto que sentía por él. Has hecho un trabajo increíble, y estoy segura de que seguirás impactando positivamente a muchas personas. El hombre asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia Sofía. Sabía que, sin su apoyo y su ejemplo, nunca habría llegado tan lejos. Y aunque aún tenía mucho que aprender y mejorar, sentía que estaba listo para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. Antes de irse, el hombre se volvió hacia Sofía una vez más. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme, dijo, con un tono serio pero lleno de afecto. Quiero retribuir de alguna manera todo lo que hiciste por mí. Sofía sonrió y asintió. Lo haré, respondió. Pero saber que estás bien, que estás haciendo algo bueno con tu vida, ya es más que suficiente para mí. Ambos se despidieron con un fuerte apretón de manos, sabiendo que, aunque sus caminos se separaban nuevamente, el impacto que habían tenido en la vida del otro duraría para siempre. Mientras el hombre salía del hospital, se sintió más ligero, más completo. Sabía que estaba en el camino correcto, y que todo lo que había vivido hasta ahora había sido parte de su proceso de crecimiento. Estaba listo para enfrentar el futuro con determinación, sabiendo que, con cada paso que daba, estaba creando un impacto duradero, no solo en su vida,
sino en la vida de todos aquellos que lo rodeaban. El tiempo pasó, y el hombre continuó su camino de transformación. Su vida, que antes estaba llena de actividades frenéticas y relaciones superficiales, se había convertido en algo más profundo y significativo. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas, a conectarse verdaderamente con las personas y a vivir con propósito. Uno de los momentos culminantes de su nueva vida llegó cuando decidió organizar un evento benéfico en honor a aquellos que, como él, habían pasado por momentos difíciles y habían encontrado en otros el apoyo necesario para seguir adelante. El evento fue un éxito, no solo porque recaudó fondos para una buena causa, sino porque mostró a todos lo lejos que había llegado en su viaje de redención. Durante el evento, el hombre subió al escenario para dar un discurso. Las luces brillaban sobre él, y la multitud lo miraba con expectación. Pero esta vez, no sentía la presión de impresionar o de mostrar poder. Esta vez, se sentía completamente en paz, listo para compartir su historia desde un lugar de humildad y gratitud. Hace unos meses, era un hombre diferente, comenzó, con la voz firme pero llena de emoción. Vivía una vida que creía que era todo lo que necesitaba. Tenía éxito, tenía dinero, tenía poder. Pero lo que no tenía, lo que realmente me faltaba, era una conexión genuina con los demás y un propósito que fuera más allá de mí mismo. La audiencia lo escuchaba en silencio, sintiendo la sinceridad en cada una de sus palabras. Un accidente cambió todo para mí, continuó. Me hizo darme cuenta de lo frágil que puede ser la vida, y de cómo, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que crees que importa puede desmoronarse. Pero ese accidente también me dio la oportunidad de ver las cosas de una manera diferente, de reevaluar quién era y en quién quería convertirme. Hizo una pausa, recordando a Sofía to do lo que había aprendido bajo su cuidado. En ese hospital, conocí a personas que me mostraron lo que realmente significa vivir con propósito, lo que significa preocuparse por los demás. Una de esas personas fue una enfermera, Sofía, quien, con su compasión y paciencia, me ayudó a encontrar el camino hacia la redención. Nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo por mí, y por eso, quiero dedicar este evento a todas esas personas que, como ella, hacen una diferencia en la vida de los demás sin esperar nada a cambio. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero el hombre no lo escuchó como un reconocimiento a su éxito, sino como un tributo a todos aquellos que lo habían ayudado en su camino. Después del evento, muchos se acercaron a él para felicitarlo, pero lo que más le importaba era ver las sonrisas y los gestos de gratitud en los rostros de aquellos a quienes había impactado positivamente. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que continuaría usando sus recursos y su tiempo para ayudar a otros, para ser la persona que siempre había querido ser, pero que nunca había tenido el coraje de convertirse. Días después, el hombre decidió volver al hospital, esta vez no para una visita, sino para proponer algo que había estado pensando desde su evento benéfico. Se reunió con el director del hospital y con Sofía en una pequeña sala de reuniones, donde expuso su plan. Quiero financiar un nuevo programa en este hospital, dijo con determinación. Un programa que no solo se enfoque en la recuperación física de los pacientes, sino en su bienestar emocional y mental. Quiero que todos los pacientes que pasen por este lugar tengan acceso al tipo de apoyo que yo recibí, para que puedan encontrar la fuerza para cambiar, tal como yo lo hice. Sofía lo miró con asombro y admiración. Nunca habría imaginado que la experiencia del hombre lo llevaría a un compromiso tan profundo con el bienestar de los demás. Eso sería increíble, dijo el director del hospital. Podríamos cambiar tantas vidas con un programa como ese. El hombre asintió, sabiendo que este era el siguiente paso natural en su camino. No solo quería devolver lo que había recibido, sino también multiplicarlo, para que muchos otros pudieran beneficiarse de la misma oportunidad de transformación. El programa se puso en marcha unos meses después, y fue un éxito rotundo. Los pacientes que pasaban por el hospital no solo recibían atención médica de primera calidad, sino también apoyo psicológico, asesoramiento y un entorno que promovía su bienestar integral. Muchos de ellos, al igual que el hombre, encontraron en el hospital no solo un lugar de curación, sino un lugar de renacimiento. Sofía, que había estado al frente del programa desde su inicio, no podía estar más orgullosa del hombre que una vez había sido su paciente. Lo vio crecer, lo vio cambiar, y lo vio convertirse en un verdadero líder, uno que inspiraba a los demás con su ejemplo y con su voluntad de hacer el bien. Finalmente, el hombre y Sofía se encontraron una vez más en el parque donde todo había comenzado después de su alta. Se sentaron en el mismo banco junto al lago, recordando lo lejos que habían llegado desde ese día. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, dijo el hombre, con una sonrisa tranquila.
Pero me alegra haberlo hecho. Y todo empezó contigo, Sofía. Gracias por no rendirte conmigo, por mostrarme lo que realmente importa. Sofia sonrió, conmovida por sus palabras. Estoy feliz de haber sido parte de tu viaje, respondió. Y estoy aún más feliz de ver en quién te has convertido. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz del lugar, sabiendo que, aunque sus caminos habían sido diferentes, se habían cruzado por una razón. Si te gustó esta historia y te gustaría escuchar más historias de transformación y crecimiento, no olvides suscribirte al canal. Y si esta historia te inspiró, comparte el vídeo y dale un like. Cada uno de ustedes es parte de esta comunidad, y juntos, podemos seguir compartiendo historias que marcan la diferencia. Nos vemos en la próxima historia.